Hola, ¿qué tal? Yo soy Vero Monroy y me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir nuevamente en este espacio un pequeño mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Te damos la bienvenida si eres nuevo en este canal y te invitamos a que te suscribas, a que compartas y que nos pongas en los comentarios qué te han estado pareciendo estos devocionales. Y pues vamos a entrar a nuestro tema. No te voy a decir el título del devocional, sino un poquito más al rato. Y a manera de introducción, te voy a hablar acerca de un personaje llamado Moisés, que si no conoces la historia, pues más o menos este es una parte del origen de Moisés. Moisés pertenecía al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo en ese momento se encontraba esclavizado por Egipto. Pero el pueblo hebreo estaba creciendo y esto no le pareció a Faraón, por lo que dio la orden de que pues asesinaran a todos los bebés varones del pueblo hebreo. Pero Dios usa a la mamá de Moisés para preservar su vida y decide pues construir una cesta, y en esta cesta pone al bebé y pone la cesta en el río para salvarlo, pero le da la indicación a su hermana de Moisés que pues vaya siguiendo la cesta, y pues la cesta es conducida justo a donde la hija del faraón se estaba bañando. Entonces la hija de faraón encuentra esta cesta y ve que es un bebé, y entonces justo en ese momento la hermana de Moisés se ofrece para conseguir una nodriza o alguien que cuide al bebé, y a la hija de Faraón le parece esto una buena idea y le dice que por favor le ayude con eso. Entonces su hermana de Moisés acude con su mamá para que sea la encargada de criar al bebé, con la indicación de que pues cuando el bebé creciera fuera entregado a la hija de Faraón. Entonces este es el origen de Moisés. Él era de un pueblo, pero termina en casa de Faraón, digamos del pueblo contrario, y entonces recibe la educación tanto del lado de los hebreos como del lado de Egipto. Y es aquí en donde nuestro tema del día de hoy está basado en Éxodo 2, del versículo 11 al versículo 15. Y le voy a dar lectura y dice así: Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, este relato nos lleva a entender una situación por la que Moisés pasó. Él vio que estaban maltratando a uno del pueblo hebreo, y pues su impulso en ese momento fue de enojo, de ira, pero este enojo y esta ira lo llevó a cometer un asesinato, y pues esto desencadenó una serie de eventos, ¿no? Después, al menos en este pasaje, dice que huyó de Faraón y se fue a la tierra de Madián. Entonces hasta aquí pues ya más o menos te das una idea del tema que vamos a tratar, y el título de nuestro devocional del día de hoy es Domina tus impulsos. Y buscando una definición acerca de lo que es un impulso, dice que es el deseo o la emoción que lleva a realizar algo de manera intempestuosa o sin reflexión, es decir, que nos lleva a cometer acciones que no pensamos, que no razonamos en ese momento. Y al menos aquí en la Iglesia Cristiana Jesucristo el Salvador en León, Guanajuato, donde tengo el privilegio de trabajar con los niños compartimos una definición muy sencilla
acerca de lo que es el pecado. Y a los niños se los explicamos de forma de que el pecado es todo aquello que hacemos, decimos o pensamos que va en contra de Dios. Entonces, y juntándolo esto con los impulsos, el no dominar nuestros impulsos puede llevarnos a cometer, a hacer, a decir o a pensar cosas que vayan en contra de Dios. Y dice en Proverbios 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Y nos da este ejemplo, dice que como una ciudad con las murallas destruidas. Y a lo mejor hemos visto en películas o series de guerra y esas cosas de conquista y cosas así, ¿no? Y vemos o lo relacionamos nuestra mente. Dice, a lo mejor hoy en día no conocemos como tal una ciudad que esté rodeada, pero lo hemos visto en las películas. Y dice, sin murallas destruidas, ¿qué quiere decir? Que ante cualquier ataque de algún pueblo enemigo, la ciudad va a ser directamente perjudicada porque no hay nada que la proteja. Entonces, del mismo modo, nosotros cualquier ataque que recibamos, al no tener el dominio propio, que es como la muralla, pues vamos a reaccionar de una forma negativa y que esto nos va a llevar a cometer cosas que no deberíamos cometer. Entonces, sí, vamos a ver como que las consecuencias, pero cuál es el recurso que tenemos en Dios para poder dominar nuestros impulsos. Y haciendo una referencia a lo primero, al hacer. En 1 de Samuel, capítulo 18, del versículo 10 al 12, relata un episodio muy pequeño entre Saúl y David. Saúl era el rey de Israel en ese momento, pero justo en este momento habían pasado por la derrota de Goliat y entonces la gente comenzaba a admirar a David y comenzaron a alabarlo y a reconocerlo. Y entonces dice así este pequeño pasaje, dice, al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. Y David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarla en la pared, pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David y se había apartado de él. Entonces en este pasaje vemos que Saúl estaba molesto por la fama que estaba adquiriendo David y su primer impulso fue tratar de matar a David. Y esto le trajo pues serias consecuencias porque ahora dice que le tenía miedo porque Dios se había apartado ya de Saúl. Entonces el no controlar sus impulsos lo llevó a pues un intento de asesinato. Pero ¿cuál es el recurso que tenemos en Dios? Tenemos la seguridad de que podemos acercarnos a Él y Él nos va a ayudar con esto. Dice en Proverbios 16:32, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control que conquistar una ciudad. Entonces podemos acercarnos a Dios y pedirle que nos ayude a tener este control propio. También su palabra dice que podemos echar nuestra ansiedad en Él y Él nos va a ayudar. Entonces este es el recurso que podemos buscar en Dios. El siguiente dice así, en Él hablar. Ahora dice en Santiago 3:5, de la misma manera la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Entonces nos dice que nuestra lengua puede ser usada o para hablar un discurso, o generalmente un discurso pues sabemos que es una charla larga y a lo mejor muy bien estructurada con un mensaje muy positivo, pero dice que también una sola chispa puede incendiar. Quiere decir que a lo mejor como una sola palabra puede provocar catástrofes en una persona o en una situación determinada. Entonces debemos tener cuidado con lo que hablamos. Dice también en Proverbios 18:7, la boca del necio es su ruina y sus labios una trampa. Pero ¿cuál es el recurso que tenemos en Dios?
Podemos, así como David en el Salmo 143:3 le pide: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Tenemos esa ayuda en Dios, que podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, toma el control de lo que digo, oh Señor, guarda mis labios. A lo mejor hoy en día también con la tecnología ya no hablamos tanto, pero sí escribimos, ¿no? Entonces podemos decirle al Señor: Señor, también toma el control de lo que escribo. Ayúdame, Señor, para no decir o escribir cosas incorrectas. Y por último, el pensar. ¿Cuál es la consecuencia de pensamientos que no dominamos, ¿no? En Romanos 8:6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Es muy clara la palabra de Dios en este sentido. El no tener el control de nuestros pensamientos nos puede llevar a la muerte. Pero ¿cuál es nuestro recurso que tenemos en Dios? En Filipenses 4, del 6 al 7, dice así: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Es impresionante cómo la palabra de Dios es muy clara y nos dice que podemos orar y acercarnos confiadamente en Él, y Él nos va a dar de su paz. Y esto es lo que debemos solicitar al Señor. Señor, dame de tu paz para que estos pensamientos que tengo, Señor, no me dominen a mí, sino que sean hechos a un lado y pueda yo disfrutar de la paz, Señor, que supera cualquier cosa que por la que podamos estar pasando. Y para concluir también dice en 2 de Timoteo 1:7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, entonces vemos que viene de Dios. Entonces al único al que se lo podemos pedir pues es a Dios. Entonces yo te invito en esta hora a que le pidas a Dios: Señor, ayúdame dame dominio propio sobre lo que hago, sobre lo que digo y sobre lo que pienso. No permitas más que siga yo actuando bajo los impulsos que las circunstancias a veces llegan a provocar, sino que siempre tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios nos pueda ayudar en cualquiera de las situaciones por las que estemos pasando, pues para que si ya de por sí es una situación difícil, pues con nuestros impulsos negativos pues no lo hagamos más difícil. Entonces yo te invito a que hagamos esta oración juntos. Cierra tus ojos y vamos a hablar con Dios y a pedirle lo que solo Él nos puede dar, que en este momento es el dominio propio. Señor, te agradezco mucho por este espacio en el que me permites participar y compartir este breve mensaje, Señor, que es muy importante para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des de tu espíritu, de tu paz, Señor, que nos des este espíritu de dominio propio. Padre, te necesitamos día a día en nuestro actuar, te necesitamos día a día en todo lo que decimos, en todo lo que escribimos, en todo lo que pensamos. Señor, no queremos ser más esas personas impulsivas, Señor, que arruinando situaciones de por sí ya difíciles con nuestras acciones, Padre. Te pedimos que tú tomes el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, y nos permitas vivir conforme a tu voluntad y a lo que tú tienes, al propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradezco mucho por este espacio, por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra, y te pedimos que tú guardes nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pues muchas gracias por participar en este espacio. Sigue compartiendo los videos, suscríbete, activa la campana de notificaciones, déjanos tus comentarios y pues que Dios te bendiga, y espero que esta enseñanza haya sido agradable para cada uno de nosotros. Nos vemos en otro episodio. Adiós.